Dos por tres en salud. Muy buenas tardes, saludos amigos y amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes y bienvenidos al mes de noviembre, Dori. Ay, sí, ya se nos fue el año. Dios santo, pero tú sabes que a mí me encanta esta temporada. No, esta es la temporada que más te gusta. Prometiste que en noviembre lo íbamos a iniciar aquí con chocolate o té y jengibre, pero no Sí, hemos visto absolutamente pero es comenzando nada. que está noviembre, Bueno, señorita. esperemos que no pase así, ¿eh? Eso vamos a hacer. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, Doris, pero la verdad que hay regiones, zonas Sí, de sí, nuestro país que no están bien, porque el impacto de esa tormenta, Melissa, con tan bonito nombre, Muy bonito, ha ¿no? sido muy fuerte, sobre todo en nuestro país, en el mismo Haití, que a pesar de que tuvimos la Sí, suerte de sí, que no sí, nos sí. devastara, Ajá. después en Jamaica y en estos días, pues ha estado afectando a Cuba ya degradada a tormenta 2, Sí, sí, a huracán 2. dentro de toda la situación que hemos vivido de muchos días de lluvia, tenemos por lo menos que agradecer que no nos atacó como huracán, a nosotros nos atacó como tormenta Melissa, luego se fortaleció y la verdad que devastó en Jamaica, que ahí sí le dio con mucha intensidad. Como dices tú, también afectó Cuba y sigue en su ruta. La verdad que ha sido bien, Sí. bien fuerte y entonces a nosotros lo que nos queda es hacer un llamado tanto a las autoridades como a la misma población. Recordemos, porque ya tenemos las experiencias pasadas, que después que pasa una tormenta, que después de muchas lluvias, que después de las inundaciones, resurgen enfermedades que han estado tranquilas en este año. Y dentro de estas enfermedades, una que es bastante mortal y que afecta mucho es la leptospirosis, Sí. que yo creo que la alerta es para que se esté atento, para cuando se lleguen pacientes a los centros de salud con las características de esta enfermedad, que los médicos saben que hay que actuarles rápido, que se piense en leptospirosis. Y yo me adhiero a tu llamado. Recordemos que la leptospirosis es una enfermedad bacterial producida por la leptospira. Y entonces pedir a las autoridades ese mismo llamado. Que está, perdón, Tati, que generalmente se contagia a la gente por la orina de animales contaminados, entre ellos las ratas. Y también decir a los periodistas sobre todo más jóvenes en formación, cuidado con los términos, porque vi el otro día un trabajo periodístico diciendo, bueno, ahora se incrementa el cólera, tenemos la lluvia deja cólera, no tenemos cólera en el país todavía, declarada al menos. Hasta ahora Al menos, es lo entonces, que oficialmente se ha dicho. Pero esta enfermedad que Doris dice, leptospirosis, enfermedades diarreicas, los problemas respiratorios, sí tienen una incidencia, pueden tener una incidencia alta a raíz de las lluvias. Sí, y a esto se suma que días después, entonces pueden surgir las transmitidas por vectores, como es el caso del dengue y la misma malaria, pero sobre todo dengue, Tati. Recuerda que hemos tenido brotes de dengue luego de haber atravesado por fenómenos naturales de esta naturaleza. Así es, vamos a ver, porque el hecho de que termine la temporada ciclónica no significa que no vayamos a tener más fenómenos atmosféricos. Recordemos, Noel y Olga, que se le metieron al país después de manera temporal. No, y noviembre es un mes que en los últimos 2 años no ha traído recuerdos a nosotros, sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo, por las inundaciones que se han ocasionado. Bueno, y ya todo parece que todo ha cambiado realmente con esto del cambio climático, que las consecuencias las estamos viendo. Así tenemos suelos saturados, favor, seguir tomando en cuenta eso, que toda esta semana y tal vez el inicio de esta va a estar lloviendo todavía más. Así mismo es. Yo creo que lo importante es que cada quien adopte las medidas que tiene que adoptar en sus hogares, en nuestros alrededores. Vamos desde ahora ya, cuando se termine de llover, que venga este sol intenso, entonces empezar a limpiar todo lo que tiene que ver con nuestros entornos de la casa. Y cuidado de tapar bien el agua, porque no le vamos a decir a la gente como los mensajes de que no acumule agua. No. Lamentablemente en nuestro país hay que acumularla porque el agua no llega con la regularidad que se requiere. Pero a tomar medidas y recuerden mantener también la higiene, que es un elemento fundamental para la protección de nuestra salud. Y con este mensaje nos vamos a nuestra primera pausa comercial y venimos entonces con la primera invitada de 2x3 en Salud.
2x3 en salud. Dos por tres en salud. Seguimos en 2x3 en salud y nuestra primera invitada es Vingene Armenteros. Yo espero haber dicho bien el nombre. Ella es vicepresidenta ejecutiva de ARS Abel González y con ella vamos a hablar de esta ARS porque por lo general hablamos de otras ARS, unas que quizá tienen más presencia en los medios y nos gusta muchísimo que estés aquí con nosotros, Vingene. Muchísimas gracias por tenerme en el programa de ustedes. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Qué bueno. Y decía Doris también, presencia de otras ARS, pero ustedes, Abel González, tienen un nombre muy emblemático porque sí. está vinculada a la comunidad médica, la Abel González. Cuéntanos de la ARS de ustedes, Vingene. Correcto, mira, nuestra ARS ya tiene casi 50 años en el mercado. Porque antes era una iguala médica. Éramos una iguala médicas, CIMAC, que se conoce mucho en el este. Nosotros tenemos muchos afiliados de la clase agrícola, de aquellos que trabajan en la zona franca, pero nosotros estamos ya a nivel nacional, estamos en Santiago, aquí en el distrito, en Moca, Pedernales, en el sur, en todos lados. Y nosotros nacimos de la idea del doctor Abel González, un gran médico reconocido, muy reconocido. quien vino al país y ¿De España? de Estados Unidos, de Puerto Rico, y se dio cuenta que aquí existía una necesidad para la clase trabajadora que no tenían cómo acceder a la medicina. Entonces empezamos lo que es servicios de igualas médicas, doctor Abel González, y luego con el cambio de la ley 8701, entonces somos la ARS Abel González. Okay. ¿Cuántos afiliados tiene la ARS de ustedes? Nosotros tenemos aproximadamente 100,000 afiliados. Okay. Sí. Y los servicios, sabemos que cada ARS se debe ceñir al plan de servicios de salud que establece el sistema, pero si podríamos decirle, ¿qué diferencia a esta ARS de las otras? ¿Qué encuentran los afiliados en ellas? Sí, mira, número uno yo te diría que confiabilidad. ¿Por qué confiabilidad? Porque nosotros venimos de 4 generaciones de médicos, los doctor Abel González. Nuestro fundador, el doctor Abel González, él fue el primer médico laparoscópico, el primer médico en traer la cirugía bariátrica al país, hizo cirugía a través del Discovery Channel con unos médicos en Estados Unidos. Entonces él tiene muchos primeros. Y ahora pionero también, en muchas áreas. Correcto. También tenemos al doctor José Abel González, que él trabajó en 911 y él salvó a Big Papi. Entonces, confianza por esos médicos que nosotros tenemos. También tenemos credibilidad, que eso se puede ver en nuestras encuestas, no solo la que nosotros hacemos, donde los afiliados de nosotros están muy contentos con los servicios que ofrecemos, sino también en aquellas encuestas que hace nuestro ente regulador. ¿Hay algunos beneficios que puedan tener los afiliados a la ARS de ustedes que no tengan otros o se ciñen solamente al plan básico? Claro, nosotros sí trabajamos, por supuesto, con el plan básico, pero nosotros tenemos unos planes súper interesantes que son el plan Lima, el plan Esmeralda y el plan Jade. Entonces, los expertos que nosotros tenemos en la ARS conocen a ese afiliado que se nos acerca y que nosotros vamos donde ellos, nos presentan sus necesidades y entonces le podemos aconsejar cuáles son los mejores planes. Por ejemplo, nosotros ofrecemos planes donde se amplían los medicamentos, donde damos 100% en ciertas coberturas que en el plan básico están al 80 o al 90, como por ejemplo los laboratorios. Cuando uno va a los laboratorios no tienen que pagar esas diferencias. Y nosotros también ofrecemos unos clubs de hipertensos, diabéticos. Eso es atención primaria. Sí, atención primaria. Eso le iba a preguntar, que en esa parte preventiva, que también es parte de esa función que deben desempeñar las ARS, si ustedes tienen planes específicos en esa materia. Sí, para nosotros es muy importante entender el diagnóstico de salud de nuestra población, porque esa es la única manera que nosotros podemos ayudar a que a ese paciente no se le agrave una situación médica. Y sí hacemos desde que damos medicamentos a esos hipertensos, diabéticos y vitaminas a las mujeres embarazadas, como hacemos programas, vamos a las empresas,
y a diferentes vecindarios a ofrecer charlas de higiene, que ustedes hablaron la importancia de la higiene ahora, después de estas lluvias, charlas de mama, ahora con el mes de octubre, que ha sido el mes del rosado. Y ahora noviembre, que es cáncer de próstata. Correcto, nosotros atacamos a esa población para asegurarnos que ellos realmente tengan esos servicios cubiertos y conozcan de qué enfermedades pueden padecer. ¿Qué es lo que más demanda la población de afiliados de ustedes en materia de salud, digo yo, de atención médica? El dominicano demanda, bueno, eso varía por grupo de edad. Ya ustedes saben que las mujeres después de que cumplimos cierta edad nos tenemos que hacer nuestros chequeos. Pero mira, hay muchos accidentes de tránsito también, emergencias, depende de la época, porque cuando empiezan los colegios, por ejemplo, nosotros tenemos muchos niños que otra vez empiezan con las gripes o empiezan con algún tipo de virus que siempre andan por ahí. Nosotros nos aseguramos de que esas personas a nivel nacional, donde estén, en las clínicas que estén, puedan recibir eso. ARS Abel González tiene además, como tienen otras ARS, planes complementarios que la gente puede decir, bueno, no quiero más un poquito, quiero un poco más de lo básico. Correcto. ¿Tienen planes complementarios? Sí, esos son los planes que te mencioné, que son los el planes Lima, esos. el Esmeralda y el Jadi. Son unos planes excelentes en el mercado, tanto a nivel de costo para el afiliado como también en las coberturas muy amplias que tienen. Ah, perfecto. ¿Qué cantidad de médicos, de prestadores tienen ustedes? Uy, son muchos. La verdad no te pudiera decir el número, número, pero completas. todo. O sea, nosotros estamos a nivel nacional, todas las clínicas principales, los hospitales principales, los médicos que se requieren, o sea, miles. No te pudiera decir porque son muchos. Cuando una persona quiere saber más de ustedes, quiere afiliarse a ustedes, que bueno, sabemos que muchas veces a través del trabajo formal, pero ¿cómo le llega a ustedes? Bueno, nosotros estamos en las redes como ARS Abel González y nosotros también tenemos nuestra página web, arsabelgonzalez.com y el teléfono, no sé si lo digo aquí. Sí, lo puede decir. 809-685-7940. Nosotros tenemos una población muy amplia de personas que trabajan de manera independiente y por lo tanto no tienen un empleo formal y no entran de manera formal a formar parte de una ARS. ¿Tienen ustedes esos planes voluntarios especiales para una persona que no está en un trabajo formal, pero que quiere garantizar su salud y la de su familia? Sí tenemos y tenemos para todo tipo de necesidad. Incluso con algunas empresas nosotros hemos hecho alianzas para formar unos planes voluntarios que se llaman, para poder llegar a esas poblaciones. Pero de manera particular, yo que por ejemplo no esté trabajando, quiera afiliarme a ustedes, ¿puedo hacerlo? Por supuesto que sí. Y la cobertura va a ser muy similar a esa del plan básico. Van a tener sus emergencias, sus cirugías, van a tener atención primaria también, van a participar en todos esos programas que son muy únicos de ARS Abel González. ¿Ustedes tienen, Armentero, oficinas en todo el país? Sé que aquí están en Santo Domingo, en la avenida... En la avenida Bolívar estamos, correcto. ¿Aquí en Santo Domingo? Sí, aquí en Santo Domingo también tenemos la avenida Independencia y luego estamos en La Romana, en diferentes puntos de La Romana, Punta Cana, Bávaro, Las Terrenas, Santiago, y donde tenemos diferentes clínicas, también tenemos counters ahí para que puedan acceder a información. ¿Tienen planes de expansión, de hacer algo distinto, algo nuevo que quieras comunicarlo? Claro, nosotros siempre estamos innovando porque la medicina es así, entonces sí. Correcto, básicamente quisiera decirle a la población que ARS Abel González es una aseguradora que tiene casi 50 años en el mercado, que estamos a nivel nacional y que ofrecemos un servicio único porque venimos de una familia de médicos y eso está dentro de nuestro ADN. Muchísimas gracias por Dori, ¿iba a decir? No, la humanización, que siempre es bueno que se resalten este tipo de cosas. No, agradecerle a nuestra invitada. Este programa está siempre a la disposición de la comunidad, de las entidades que tengan un mensaje importante en la salud de la población. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes nos vemos entonces en un momentito con la siguiente entrevista. No se la pierda, quédese ahí.
Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con este banquete preparado con todo el cariño de siempre para todos ustedes. Y en este banquete de la tarde vamos a seguir hablando, aunque ya estamos en noviembre, a seguir hablando de cáncer porque justamente noviembre es el mes de la detección temprana de cáncer de próstata. Y para eso tenemos con nosotros, para hablar de todos estos temas, al doctor Alcibíades Ramírez, que es cardiooncólogo del Instituto Nacional del Cáncer, INCAR, y a la doctora Ivette Rodríguez, oncóloga clínica y gerente de ese departamento también en el INCAR. Una coincidencia que sean de la misma institución los dos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, muchas Salud, gracias. buenas. Encantado de estar Placer. acá. ¿Cómo está usted, doctor? Muy En bien, muy particular. bien. Gracias de antemano por la invitación y poder compartir parte del conocimiento, lo que es el labor día a día de nosotros en nuestra institución, con el público en general, que sé que son muchos que le dan seguimiento. Qué bueno, Muchas gracias por la doctor. invitación. Decir que el doctor está por primera vez con nosotras aquí, así doctor, que siéntase en toda la confianza del mundo. Vamos a hablar de todo eso que usted ejerce y sabe. Y la doctora ha Muchas estado ya en otra ocasión con nosotras, así que no es espina nueva con nosotras aquí. Así que felices, Altagracia y yo, de tenerlos en 2x3 en salud y sobre todo hablar de este tema que tanto afecta y lacera a familias dominicanas y de todo el mundo, por supuesto, pero vamos a hablar de República Dominicana. Doctora, y quiero empezar por usted, hablando de estas estadísticas. Usted está en el INCAR, sabemos que el INCAR es el principal hospital de cáncer que tenemos en el país, y queremos hablar con usted sobre qué nos dicen los números y las cifras, las estadísticas en este momento sobre cáncer en sentido general. Es avasallante la cantidad de pacientes que hemos identificado y diagnosticados con cáncer. Anteriormente la incidencia no era tan alta, sin embargo hemos visto aumento de incidencia y sobre todo en pacientes jóvenes. Nos llama mucho la atención la cantidad de jóvenes, estoy hablando de pacientes menos de 50 años con diagnósticos de enfermedades que regularmente aparecen en edades más avanzadas. ¿De cuáles de los cánceres estamos hablando? ¿Cáncer de mama? Cáncer de mama, que es, que es el primer lugar. Cáncer de pulmón, que siempre comentamos, incrementándose. Hemos tenido, a propósito del uso excesivo de la juca, los vapes y del consumo excesivo de tabaco, hemos visto alta incidencia en jóvenes, en pacientes con cáncer de pulmón, que es la principal causa de muerte. También tenemos el cáncer de cervix, que a pesar a que hay una herramienta de prevención primaria, todavía hemos tenido muchos pacientes jóvenes, jovencitas de 30 años, 35 años, con cáncer de cervix y que se diagnostican muy avanzados por desconocimiento también. ¿El colon? Colon también, colon ocupa aproximadamente como el cuarto lugar y también mucha gente joven. ¿Y próstata? Próstata es el primero de los hombres. De los hombres. Y hablemos de números. Perdón, Tati, que ella hablaba la primera causa de muerte en cáncer de pulmón, pero en jóvenes o de cáncer. En términos generales, cáncer de pulmón es la primera causa de muerte a nivel mundial en comparación con todos los cánceres. Incidencia es mama y próstata, pero mortalidad es pulmón. Y doctora, ¿cómo hablemos de los... La gente no es un número, pero los indicadores se comportan en números. ¿De cuántos casos de cáncer de mama estamos hablando, igual de pulmón al año? Por ejemplo, institucionalmente, aquí tenemos deficiencia en términos de registros nacionales, pero en una institución podemos tener hasta 1.800, 2.000 casos al año de cáncer de mama. Eso está hablando del INCAR. Sin embargo, si nos trasladamos a otras instituciones, probablemente ese número varíe. Entonces estamos hablando de un número alarmante. Cáncer de pulmón, tal vez 200 pacientes, 180 pacientes al año, pero la preocupación de nosotros, más que el diagnóstico, es la forma o la etapa en que son diagnosticados. Son pacientes que llegan con una enfermedad localmente avanzada, donde hay más limitación en ofrecer chance de curar, como digo yo, y que los tratamientos van a ser paliativos.
Siguen llegando tarde. Vámonos con el doctor. Doctor, estamos hablando de oncocardiología. Así es. ¿Qué significa esto? Cuéntenos, ¿y por qué es importante que un paciente con cáncer también se trate con un médico especialista de esa Sí, naturaleza? Ok. Más que oncocardiología, vamos a, ya como mi parte, que es la cardiología, cardiooncología. Cardiooncología, Sí, perfecto. que es un área de la cardiología reciente, donde los cardiólogos, una vez egresados o graduados de cardiólogo, hacemos un entrenamiento en el paciente oncológico, sobre todo en aquel paciente que está recibiendo el tratamiento. Y el objetivo, finalidad de nosotros en la cardiooncología es servir de soporte a la colega, al oncólogo, de que él pueda culminar un tratamiento efectivo, de que mi paciente no tenga complicaciones, no solo por el tratamiento, sino por otras complicaciones de base o factores de riesgo que ya tiene el paciente, que pueden ser deleterios o pueden ser un impedimento. ¿Qué es el etéreo, doctor? Bueno, hay factores que ya el paciente tiene. Por ejemplo, el paciente con falla cardíaca, paciente que tuvieron un infarto agudo al miocardio. Pero tú le vas a dar tratamiento oncológico, tú le vas a dar tratamiento para un cáncer. Si ya conocemos ese medicamento que tiene ya de por sí ciertos efectos adversos en el corazón, esto va a duplicar el riesgo de que mi paciente, su salud cardiovascular deteriore. Entonces, el objetivo mío es optimizar al máximo el control de esos factores de riesgo cardiovascular que ya tiene el paciente de por sí y facilitar de que él pueda recibir con el menor daño posible su tratamiento por parte de oncología. Ustedes le hacen como un ajuste en lo que tiene que ver con el tratamiento cardíaco. Eso es así. Para que pueda resistir el otro. Claro, recordando que prácticamente los factores de riesgo para una enfermedad cardiovascular serían los mismos que para cierto tipo de cáncer. Por ejemplo, la edad, la fuma, obesidad, la dieta, el sedentarismo, son factores de riesgo comunes para ambas enfermedades. No estamos hablando solamente, doctor, de que el tratamiento, o sea, quimio y radioterapia pueden tener consecuencias en el paciente, sino que ese paciente además tiene anterior al tratamiento otros factores. Sí, así es. Recordando que aunque tenemos ya cánceres, como la doctora acaba de explicar, en personas más jóvenes, un factor importante para desarrollar un cáncer es la edad. ¿De acuerdo? Pero ese mismo factor de riesgo, que es la edad, se convierte en un factor de riesgo el más importante para tu desarrollar una enfermedad cardiovascular, como la hipertensión. A mayor edad tú tienes más chance de tener un infarto, se supone que si fuma, tiene más tiempo fumando, entonces se convierte ese factor de riesgo común para ambas enfermedades. O sea que... Pero ustedes también tratan, doctor, a este paciente que está desarrollando un tipo de cáncer, no tiene factores de riesgo cardiovasculares, pero también es importante que ya que entró a este tratamiento, se vea con ustedes, con un especialista. Así es, así es. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Y la doctora tiene amplio conocimiento en esto, de que el tratamiento oncológico, de que estos fármacos por sí solos se convierten en un factor de riesgo para el deterioro de la función cardiovascular si el paciente no está siendo manejado como hacemos nosotros, que hacemos en equipo. De que llevarlo paciente, entre los dos. Exactamente, hay un protocolo que el paciente inmediatamente se detecta la patología o el cáncer, debe cumplir, tiene que ir al cardiólogo, el cardiólogo tiene que autorizar previa realización de ciertos estudios y biomarcadores para descartar de que el paciente ya tenga una enfermedad de base cardiovascular, pero además tomar estos estudios o esta evaluación previa como referencia para el seguimiento posterior al tratamiento. O sea que sin importar la edad o el factor de riesgo cardiovascular previo que tenga el paciente, debe pasar por cardiooncología. Yo quiero regresar con la doctora Ivette Rodríguez, oncóloga, que hizo mención y puso énfasis en el cáncer de pulmón. Sucede que hace un tiempecito se dijo que había bajado el nivel de fuma en el país, que había bajado, pero hay una sociedad en Santiago de cardiólogos también, que vive pendiente de eso. Y entonces me da la impresión que hemos emigrado de formas de fumar. Ya no es el cigarrillo con tabaco, sino que hay unas modernas modalidades de fuma. Doctora, refiérase a eso, por favor, y por qué es tan dañino y afecta tanto los pulmones de la gente joven. Actualmente hay una tendencia de
fumar en espacios cerrados. Por ejemplo, hay el dispositivo, que es el vape, que puede tener nicotina dependiendo de la cantidad que el paciente compre, y ya ese paciente entiende que el vape y la juca es menos dañino Que el que el cigarrillo y lo sustituye. El vape comenzó como una herramienta para dejar de fumar, para el cese de tabaco. sí. Lo que hacían era, utilizaban vape y comenzaban a bajarle la dosis de nicotina, y al final el paciente dejaba de fumar porque la nicotina se entraba en cero. Sin embargo, se ha comercializado como una herramienta para fumar en espacios cerrados. Ya usted va a un restaurante y usted siente un humo, eso no le hace daño a nadie. Sin embargo, si yo comparo 40 minutos de juca, es equivalente a 60 cigarrillos. El paciente, el joven que dice, yo no fumo cigarrillo, pero me voy a un bar y me tiro juca todos los días, 40, ya, ese es un fumador. Ese es un fumador igual. Entonces le hace daño también a los pasivos que están al lado. Exactamente, es el mismo riesgo, el paciente que fuma, ya sea cigarrillo, vape o juca, y el tema del fumador de segunda mano, que a pesar de que no fuma, eso... Él absorbe. Él absorbe, y ese paciente también tiene un factor de riesgo de presentar la Doctor, enfermedad. vámonos a una pausa, sí, y regresamos con ese tema, porque a uno le preocupa, como dice usted, se permite en espacios cerrados, lo que ya con el cigarrillo hace mucho que no se permite. Entonces regresamos en un momentito. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Estamos hablando con los doctores Alcibiades Ramírez y la doctora Ivette Rodríguez. Ambos son especialistas, la doctora es especialista en oncología clínica, el doctor es especialista en cardiología y oncología oncológica, algo por ahí, cardio-oncología. Entonces estamos conversando con ella, la doctora quedó cuando nos fuimos a la pausa hablando de el cigarrillo, del fumar, del vape, que se permite ya en lugares cerrados, y ella dice que es bastante dañino. Doctora, siga desarrollando esa idea, por favor. Hay un tema que se llama carcinógenos, que son una sustancia que eventualmente puede generar cáncer, puede convertirse en factor de riesgo para cáncer. El puro tiene presencia de carcinógenos. El vape tiene nicotina. La nicotina es el carcinógeno principal asociado a cáncer de pulmón. Y el problema del tabaco es que no solamente pulmón, estamos hablando de que problema cardiovascular, cavidad oral, vejiga, mama. Creo que fumar es el factor de riesgo común denominador para diferentes patologías, ya sea en cualquier modalidad. El tema del puro, como se fuma uno, probablemente no haya una relación entre exposición y enfermedad. Sin embargo, el puro como tal, a pesar de que algunos dicen... El puro es el tabaco puro, entonces. El tabaco puro. Sin agentes contaminantes. Sin agentes contaminantes, igual tiene carcinógenos que inducen o se presentan como factor de riesgo para cualquier patología oncológica. El detalle del puro, que probablemente el consumo del puro no es una cosa que se van a fumar 10 puros al día, y por eso no se asocia tanto, pero sí tiene presencia de carcinógenos que eventualmente pueden... Es decir, doctora y doctor Ramírez, que la industria se ha ido, digamos, modernizando y actualizando porque ya la gente sabe algo de salud y ya sabe que, que la fuma se asocia. Claro. Entonces han ido modernizando. A nosotras mismas periodistas nos han invitado a congresos internacionales sobre esos modernos cigarrillos para que ya son aprobados, que no sé qué cosa. ¿Eso es lo que ha ido ocurriendo con la industria entonces, doctor? Vamos a decir que sí, con la nueva modalidad y forma de fumar. Es importante darle a conocer a la población. La doctora muy bien explicó lo que son las sustancias que son carcinógenas, pero particular, hay que pensar en algo más que particular a la evidencia de una enfermedad neoplásica o como factor de riesgo cardiovascular, también
también es un factor pulmonar. No solamente te va a Aparte del cáncer. aparte del Vámonos cáncer, al corazón. te vas a producir lesión pulmonar. Muchas veces, sobre todo las personas más jóvenes, dicen, no, yo fumo tal cosa que es menos dañino. Hay que recordar que dentro de la medicina existe una especialidad que se llama medicina ocupacional. Y sin importar la sustancia que tú fume o inhale, o qué tan inocua o lesiva sea, Entienda que es. ¿de acuerdo? Por sus radicales o composición química, produce un daño a la salud cardiorrespiratoria, y ahí entran otros incluso obreros, los que trabajan en la industria textiles, Sí, panaderos, todo lo que sea inhalación de humo o partículas, sin importar el origen o la composición química, es lesivo para la salud. Para la salud. Ahora imagínense fumar, sobre todo estos tabacos y estos cigarrillos procesados, que particular a que hay inhalación de humo, contienen otras sustancias que son lesivas, sobre todo para la salud respiratoria cardiovascular y la incidencia del cáncer. La población tiene que conocer esto. Todo lo que sea humo, inhalación de partículas, puede ser lesivo. Hay un vínculo directo, doctor, entre los pulmones y el corazón. O sea, usted hablaba de esa combinación. Sí, claro, es así. Por eso el pulmón es un órgano que para nosotros en cardiología, o como para el neumólogo, el cardiólogo, recordar que, como yo siempre le explico a mi paciente de forma que me entiendan, el pulmón está dentro del corazón. Hay que recordar que el corazón tiene 4 grandes cavidades, las izquierdas y las derechas, y que la sangre, una vez se recoge de todo el cuerpo, tiene que oxigenarse. Va a entrar por la parte derecha, comenzando por la aurícula derecha, ventrículo derecho, y luego va a ir al pulmón a oxigenarse. Una vez se oxigena, entonces va a pasar a la otra parte del corazón, que es el lado izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y vuelve a hacer su recorrido al resto del cuerpo, llevando oxígeno y nutrición al resto de la célula. Entonces, las patologías pulmonares, normalmente o muchas de ellas, se comportan y te dan sintomatologías que son compatibles con una enfermedad cardiovascular y viceversa. Yo puedo tener un paciente con disnea, que es un síntoma o un signo que nos preocupa mucho, y el paciente no puede respirar, y va al cardiólogo, ¿no? Porque la falla cardíaca, un paciente ya con el corazón grande, un síntoma típico es este. Pero resulta que cuando yo hago en mi caso un ecocardiograma y mido las funciones del corazón, digo, todo está bien, hay que ver el pulmón. En los pulmones. De acuerdo. Doctora, y con su permiso, doctor, pasamos con la doctora Ivette Rodríguez. ¿Cómo están los tratamientos hoy día para el cáncer en sentido general? Y si quiere hacer énfasis en el cáncer de pulmón, que sé que es un fuerte suyo, doctora. La ventaja, lo digo como algo beneficioso, es que a medida que hemos conocido la enfermedad, hemos sabido tratarla. Comenzamos con conocimientos básicos, donde no sabíamos bien la fisiopatología y cuál era el asuntico que contribuía a que esa enfermedad creciera. Y dábamos tratamientos generales o genéricos. Sin embargo, a medida que hemos identificado ciertas alteraciones a nivel molecular, ya tenemos tratamientos que llamamos personalizados. Ya usted puede estar en una sala médica de espera y todos tienen la misma enfermedad y todos van a tener tratamiento diferente porque tenemos información molecular. Entonces, nosotros siempre más personalizada ya en la medicina. Hacemos énfasis en que cómo saber qué es lo que lleva el paciente, sobre todo en tema de cáncer de pulmón. No es lo mismo si yo le doy algo genérico y si él tiene una alteración molecular que lleva a otra cosa. Es decir, que Doris y yo, Dios nos libre, con la misma enfermedad, no vamos a tener el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque yo le voy a hacer un panel molecular a todos los pacientes y ese panel molecular me va a identificar cuál es la alteración en esa vía de señalización de la enfermedad que hace que esa enfermedad crezca. ¿Y qué necesita el paciente? Exactamente. Entonces, en esa misma medida, si yo identifico qué es y hay un medicamento diana, yo debo de tratar con ese medicamento específico y eso va a promover que el paciente tenga un tratamiento personalizado con mejores resultados. Pero la industria, doctora, perdóname, Doris, la industria tiene esa diversidad de tratamiento que necesita. Afortunadamente, yo diría que Dominicana, uno que va a ciertos países de Latinoamérica, tiene de las mejores moléculas disponibles para cáncer de mama, para cáncer de vejiga, para cáncer de pulmón.
Y lo que queremos es hacer énfasis en la necesidad de hacer esas pruebas moleculares. Eso le iba a preguntar, era precisamente por ahí mi pregunta. ¿Se están haciendo en el país esos estudios específicos que Sí, te dicen aquí? tenemos- ¿O hay que mandar esas pruebas fuera? Tenemos disponibilidad de algunas plataformas que se hacen locales, no son las más completas, pero comenzamos con esas plataformas locales, pero lo ideal es hacer una prueba molecular completa, porque si yo me quedo con la información mitad a mitad, yo me quedo mitad y mitad en tratamiento. Exacto. Entonces lo mejor es tener paneles completos. Aquí hay compañías que ofrecen los servicios, aquí hay soporte de las casas farmacéuticas que ofrecen paquetes que son gratis para el paciente. Por ejemplo, yo paciente del INCAR le hago un panel molecular completo que cuesta $3,000 y eso es gratis, porque está patrocinado. Hay acuerdos institucionales que patrocinan y tienen la disponibilidad. Pero como Estado, ¿no sería interesante que se Política cuente con pública, con esta herramienta, que sería un laboratorio especializado, diría yo? Yo creo que se está trabajando en el acceso, porque la idea de los tratamientos oncológicos es la parte oportuna. Entonces, si yo tengo oportunamente un diagnóstico completo, Rápido, oportunamente una información exactamente. molecular, oportunamente voy a tener El tratamiento. específico. Perfecto. Hay unos planes en tema de políticas públicas que se está validando aprobaciones de paquete, como digo yo, con la intención de ver no solamente la biopsia, no solamente el inmuno, sino completar con la parte molecular porque es indispensable. Ya no es lo mismo tratar a un paciente, a todos no se le da quimioterapia. Usted le digo que en la sala de espera, ¿y por qué a mí me dan eso? Y al otro esto, Y a no, esto porque no, sí. son enfermedades totalmente diferentes. Doctores, vamos a pedirle su independiente. anuencia. Nos vamos a la última pausa comercial y quisiera que viniéramos con una parte del sistema que es ahí como que va y viene, que es el tema de la cobertura por parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social de estas patologías. Regresamos con nuestros invitados de la tarde. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchas gracias por continuar ahí con nosotros en este contenido preparado como siempre para ustedes. Los doctores Alcibiades Ramírez e Ivette Rodríguez del INCAR, con ellos estamos debatiendo este gran tema del cáncer y la cardio-oncología, que es aliada al oncólogo, ¿verdad? Una aliada fundamental. Y quedábamos en la cobertura de cómo está la industria, la farmacología y los tratamientos. Ustedes hablaban, la doctora Rodríguez hablaba de que sí, de que estamos muy a la vanguardia nosotros, ¿verdad? Por lo menos en el acceso a tratamiento, pero hay un acceso que tiene que ver, que yo sé que es complejo para ustedes los médicos, que es el aseguramiento. O sea, nosotros no deberíamos, decía yo, antes, fuera de récord, depender de que la industria nos ayude, de que la industria nos cubra. Deberíamos tener políticas públicas. Ahí está alto costo, que está hasta el cuello con tantas situaciones. Ahí mismo habló esta semana el doctor Carlos de alto costo. No deberíamos depender de la industria, no deberíamos depender de la buena voluntad de alguien, deberíamos tener políticas públicas y cobertura por parte del sistema dominicano de seguridad social, de las ARS, que son las entidades que deben cuidar la salud de la gente. Dígame, doctora. Eso es un tema, un gran desafío. Un desafío. Un desafío importante. Actualmente hay mucho interés en sentarse, en conversar. Se está trabajando en protocolos. En oncología, las decisiones terapéuticas no se toman al azar. Se toman basadas en protocolos y Evidencias, claro. Entonces, actualmente, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Oncología está trabajando en actualizar esos protocolos. Entonces, a partir de esos protocolos nos dirigimos a las entidades regulatorias y hay un catálogo, que es el catálogo básico, que el PDSS, y el interés es que con la evidencia científica claramente comprobada, nos sentemos con las entidades y a partir de ahí se actualice ese catálogo de cobertura. Entonces, el interés es que cada 2 años se tenga una actualización. ¿Por qué? Porque mucho. Exacto, el tema de la oncología es que yo me gradué hace 10 años, la historia ha cambiado mucho. Entonces, si yo me quedo rezagada a la información y a los protocolos hace 10 años,
Me quedo, No, me quedo, imagínate. y el paciente, Eso es. el Se queda paciente también estancado en esa. Doctora, la Seguridad Social ha ido incrementando el monto de cobertura en materia de cáncer, pero sabemos que son 2 millones de 2 pesos, millones. algo por ahí, es que cubre, alcanza eso para un paciente con cáncer. el tema, Cáncer de mama, por el ejemplo. tema oncológico es un tema desafortunadamente muy costoso. Muy costoso. En toda Latinoamérica es la misma realidad. Ujú. Hay enfermedades que tienen particulares que no son tan costosas, pero hay otras que es una cosa que un sistema de salud probablemente no pueda sostener eso a largo plazo. Entonces lo que uno entiende es que debemos de sentarnos, todos los involucrados, Los actores, como los dicen. actores, y buscar la forma. O sea, yo sí favorezco el soporte de las casas farmacéuticas con esa intención, la intención sobre todo académica y la intención diagnóstica, sin que eso genere un tema de coima, compromiso. de compromiso Y ni nada. ético, sí. Y ético. Porque de verdad que sostener eso a largo plazo, un paciente de un tratamiento prolongado. Ahora mismo el cáncer, estamos cronificando una enfermedad. Siempre yo le digo a los pacientes, usted es hipertenso, usted sabe, usted no se va a curar de la presión y usted todos los días va a tomar una pastillita. Sin embargo, en oncología estamos tratando ¿De que sea así? De que se sea así, de que un paciente yo no lo pueda curar, pero pueda vivir 7 años, 8 años con calidad de vida. Sin embargo, esa supervivencia o esa capacidad de vivir va a estar condicionado con el acceso al tratamiento. Pero para correcto. cualquiera de los dos, ¿qué es lo que hace tan costoso? Doctor, no sé si usted quiere hablar del tema. ¿Qué es lo que hace tan costoso los tratamientos de la oncología y la cardio-oncología? Porque son dos hermanas que están trabajando ahí. Sí, es así. Bueno, en el área que me desenvuelvo, que es la cardio-oncología, una de las, vamos a decir, de las dificultades que tenemos, sobre todo con algunos pacientes, es sobre todo las técnicas diagnósticas. Algo que nosotros empleamos a los pacientes una vez llegan a nuestra consulta es la realización de cierta técnica como es el ecocardiograma de Strain. El ecocardiograma de Strain en cardio-oncología se ha convertido en una herramienta clave para el seguimiento o estratificación de riesgo cardiovascular en el paciente oncológico. Ya es muy bien conocido no solamente por nosotros los cardiólogos, sino por los oncólogos, que antes de llegar a mí ya ellos le piden al paciente la técnica, y una dificultad con ella es la cobertura, lo seguro ¿Es aún. costosa, doctor? No es una prueba tan costosa, pero el detalle está que no es la prueba, es el paciente. Ujú. Hay pacientes que son de escasos, muy escasos Exactamente. recursos, son del interior, son de campos lejanos, que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de decir, yo puedo pagar 3,000 pesos para hacerme la técnica. Y me da un poco de apuro, porque a veces te calculan y pagué tanto de pasaje, Sí, no me comí pueden, tanto, no pueden. puedo. Exactamente. Y es una técnica que la vamos a hacer a repetición. Y lamentablemente es la que sugerimos, pero ¿Qué, no qué le tiene dice esa, cobertura. por qué es importante esa ¿Qué dice esa prueba, prueba? doctor? Esta prueba, que es el ecocardiograma de Strain, De es una Strain. prueba que me permite evaluar si el paciente tiene daño subclínico, ya sea por el medicamento que se le está empleando en oncología o por otros factores de riesgo. Entonces, me permite evaluar o tomar como referencia si ya hay daño a nivel de esas fibras del músculo del corazón que pueden ser por el tratamiento o porque ya existían, y yo a tiempo como cardiólogo tomar medidas farmacológicas. ¿Para qué? Para que no continúe el deterioro o revertir, porque gracias a Dios Se puede revertir. muchas complicaciones de ciertos fármacos que se utilizan en oncología son reversibles, sí, pero si es diagnosticado y tratado a tiempo y permitiendo a los colegas que puedan continuar el tratamiento. Entonces, esa prueba no tiene tratamiento, no tiene cobertura de la Seguridad Social. Lamentablemente no tiene cobertura. ¿Por qué? Por varias razones. Una es, no todos tenemos el entrenamiento para la realización de dicha prueba. No todos los equipos o los ecocardiógrafos lo pueden hacer. Ok. De acuerdo, entonces eso se convierte en una limitación. El paciente no va a tener acceso probablemente a cierta parte del interior en decirme, me voy a hacer un ecocardiograma de Strain. Aquí en las capitales que están generalmente los equipos Sí, para eso. sí, Santiago y otras provincias. Provincia muy Pero exactamente. hay una discrepancia muchas veces entre los equipos, entre el operador. Entonces la doctora quiere que sea con el equipo que yo lo hago. Que ¿Lo tenemos en el INCAR ese equipo? Sí, gracias a Dios. Qué Sí. bueno. Doctor, perdón, ¿qué porcentaje de la población con cáncer podría desarrollar un problema cardiovascular o cardíaco?
que ustedes hayan estudiado o que las estadísticas Sí, ya internacionales de existen que hablan. datos. Fíjese, utilizamos el término muchas veces de cardiotoxicidad y yo prefiero utilizar el término toxicidad cardiovascular, porque no se limita solo al corazón. tratamiento. Hay algunos de los fármacos que tienen predisposición a la formación de trombo, y el paciente puede hacer un trombo en miembros inferiores. Hay otros que te pueden acelerar, causar vasoespasmo coronario y tener un infarto agudo al miocardio. Arritmogénico, pueden causar arritmia. Y otro tratamiento como la radioterapia, ya por lesión directa, puede afectar grandes vasos como el cuello, la coronaria y producir la complicación que trae como ello. La cantidad, gracias a Dios y al equipo que hemos hecho y al protocolo que hay, ha disminuido grandemente las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes, porque ya tenemos protocolo de manejo. Exacto. Pacientes que podemos Pero dar hay tratamiento estimaciones preventivo. internacionales que podrían hablarnos Sí, claro. de qué que sí, porcentaje claro que sí. podría... Aunque no con todos los fármacos. Por ejemplo, uno de ellos muy usado y que es un general de la vieja guardia son las antraciclinas. El paciente dice las rojas. Y aproximadamente un 2% de los pacientes que utilizan o utilizaban este tratamiento iban a desarrollar cardiotoxicidad, que es una falla cardíaca como efecto deleterio del medicamento. Doctora, ¿el cáncer es una enfermedad que afecta más a los pobres que a los ricos? No ¿No es así? No es así. Probablemente se ve así por el tema del acceso a medidas Exacto. de diagnóstico. El tema, probablemente el paciente de bajos recursos tiene otras prioridades que no tienen que ver con la salud y probablemente ese paciente retrase el acceso y minimice los síntomas y no esté tan pendiente, que si tiene una bolita ahí, no, eso es un quiste, y que está sangrando transvaginal, no, que eso es un mioma. Entonces, limita mucho y el desconocimiento hace que retrase más el acceso a esos servicios. ¿Y de es una salud. sentencia de muerte o ya no es una sentencia de muerte cuando te diagnostican un cáncer, el del que se trate? Afortunadamente, ya ese estigma se ha modificado. Qué bueno. Todo lo contrario, lo que estamos es cronificando. Ese paciente puede ser diagnosticado de una enfermedad metastásica y morir de otra cosa. Ah, mira qué bien, es una buena Entonces, noticia. Exacto. Doctora, en nuestro país hay una deuda pendiente y es el registro de tumores. Y que, bueno, lo hablábamos Altagracia y yo ahorita, tenemos como 20 años Escuchando. oyendo hablar de que ya el registro de tumores, ¿en qué está eso? El Registro Nacional Nacional de Tumores. Sí, sí, sí. Hubo como un primer intento en creo que en la UAS, era que se iba a poner el primer registro. El tema de la importancia del registro es la parte de epidemiología. Mientras más uno conoce la población, más fácil toma las medidas de políticas Decisiones, públicas. sí, claro. Las decisiones. El tema del paciente oncológico es que va al INCAR, va al Heriberto Peter, A va al todos. RODI. Sí. Entonces tú crees que hay 20.000 pacientes y es el mismo, Y es el mismo que paciente. se Se traslada a los reproduce. diferentes lugares. Entonces la idea del registro nacional es que se tenga información concreta y que si el paciente único va a diferentes instituciones no se duplique el número. Se está trabajando en eso. Entiendo que ya para año que viene tengamos ya decisiones Ojalá, claras. ojalá. Antes de irnos, que es rapidito, la segunda opinión es importante porque cuando un paciente recibe un diagnóstico de cáncer, generalmente dice, yo voy a ir donde tal médico a ver qué me dice. Eso Yo es creo importante. que hasta para tranquilidad del paciente. Exacto. Es un asunto de que para que tenga confianza con la decisión que se va a tomar, si tiene duda, no va a dejarse llevar. Entonces, si hay duda, mejor que tome una segunda Señores, opinión. Perfecto. la verdad que agradecidísima, gracias Doris, es una pregunta muy importante, agradecida de los doctores Gracias a ustedes Alcibiades por la Ramírez y invitación. la doctora Ivette Rodríguez por este banquete que nos han dado tanto a nosotras como a todos nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. Un placer, Gracias a gracias a ustedes ustedes por la por la invitación. Bueno. Y a ustedes, gracias también. ¿verdad? Gracias también y nos vemos a la próxima semana. Dos por tres en salud.